Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emi y les quiero dar la más cordial bienvenida a este episodio especial del Día de los Muertos del Ex Machina. En México, el Día de Muertos es nuestra forma de hacer las paces con la muerte y de recordar a quienes ya han trascendido al Mictlán, lo que lo vuelve también el momento idóneo para reflexionar sobre los sistemas que administran muerte en nuestro tiempo. Y para ello, daremos un paseo por nuestras historias, de Arrakis al yelmo distópico del mundo de Mad Max, y de una galaxia muy lejana hasta las sierras de México y Afganistán. Y observaremos cómo los imperios a lo largo de nuestra historia, ya sea ficticia o real, han sostenido su poder sobre sustancias, ya sea el agua, la especia, el petróleo o el polvo blanco de nuestro tiempo. Duna lo imaginó en el año 10.191. Nosotros lo llevamos viviendo desde hace décadas. En Duna, la melange es vida y poder, la droga que permite a los navegantes controlar el espacio, pero también la sustancia usada para esclavizar pueblos enteros. En nuestra historia ese polvo lleva otros nombres: opio, cocaína, heroína, fentanilo. Cada uno ha creado sus propios imperios, sus propios profetas y sus propias guerras santas. En el siglo XIX, el Imperio Británico descubrió que no necesitaba de cañones para conquistar a China, bastaba con el opio. La adicción se volvió el arma perfecta, el control químico de una civilización entera. En el siglo XX, Estados Unidos heredó esta misma fórmula, cambió el opio por cocaína y marihuana y los barcos por discursos morales. La guerra que parecía ser en contra de las sustancias terminó siendo en contra de los pueblos que la producían. México por ese entonces tuvo una oportunidad única: regular, investigar y transformar su herbolaria y conocimiento ancestral en ciencia. Con nuestros hongos, peyote y laboratorios rurales, pudimos haber liderado una revolución farmacológica sin precedentes, pero nuestros políticos prefirieron importar la guerra. Las semillas que antes curaban se convirtieron en pretextos para matar, y como Arrakis en Duna, nuestra tierra fértil terminó convertida en un desierto. La especia o las drogas se volvieron religión, y los traficantes sus nuevos mesías. Ya desde la Segunda Guerra Mundial, bajo la administración del presidente Woodrow Wilson, se ordenó la siembra de amapola y marihuana en todo el norte de México para abastecer a los soldados en el frente del Pacífico. Décadas más tarde, el presidente Richard Nixon y su consejero Henry Kissinger diseñaron una política de persecución racial, disfrazada de moralidad. Criminalizaron la marihuana, la planta de los pobres, los negros y los latinos, como cortina de humo ante su fracaso en Vietnam y el escándalo de Watergate, así como una forma de silenciar grupos opositores como las Panteras Negras. Fue una estrategia tan calculada como la de las Bene Gesserit de Duna o la de Sith Palpatine durante las guerras clon. Silenciosa, paciente, destinada a moldear generaciones y mantener el poder en manos de unos pocos. Ellas manipularon dinastías. Kissinger manipuló naciones. Ambos jugaron al mismo ajedrez con cuerpos ajenos como piezas. Y mientras en Washington se redactaban discursos, en las sierras de Sinaloa se desplegaban helicópteros. La Operación Cóndor convirtió al campo mexicano y más tarde al de toda Latinoamérica en zonas de guerra, en donde verter su agente naranja de manera indiscriminada. Los campesinos pasaron de sembrar alimento a sembrar miedo. Y así como en Mad Max, donde los imperios del desierto construyeron su poder sobre el agua y la gasolina, aquí el polvo, las drogas, se volvieron la nueva moneda de cambio y la violencia, el idioma universal. Nada de esto fue casualidad, fue diseño. El mercado global necesita tanto del dolor como del trabajo y de la sangre, porque como el petróleo, la especia de nuestro mundo, también cotiza en la bolsa de valores. En Duna, Paul Atreides hereda a un imperio podrido y un planeta envenenado por la extracción del polvo. Para sobrevivir, debe abrazar una visión profética, la senda dorada, un camino de sacrificio que promete la paz universal a costa de millones de vidas. Así también se justificó la llamada guerra contra las drogas, una cruzada moral que, en nombre del progreso, convirtió los desiertos de Sonora, Medio Oriente y Centroamérica en cementerios. La promesa que era de orden y bienestar, los resultados de fuego y de silencio. La retórica de Nixon en los años 70 fue casi religiosa: eliminar las drogas para salvar al mundo libre. Pero tras esta cruzada moral se escondía una operación económica y política: consolidar el dominio del norte sobre el sur, asegurar materias primas, mercados y obediencia. Hoy, documentos desclasificados revelan cómo, mientras la DEA quemaba amapolas en Sinaloa, la CIA traficaba armas y drogas para financiar sus guerras sucias. Del Irán Contras Gate a la Operación Rápido y Furioso y el documental de Prime Video The Last Narc han dejado de manifiesto que el modelo británico de las guerras del opio sobrevivió, solo que con un cambio de banderas. La filósofa tijuanense Sayak Valencia lo nombra sin metáforas: capitalismo gore, un sistema donde el cuerpo se vuelve mercancía, las armas un insumo y la muerte un valor agregado. En México, el neoliberalismo no llegó de la mano de Wall Street, sino de convoyes militares y cabezas colgadas en los puentes. Cada ejecución, cada desaparecido, cada cifra roja alimenta la maquinaria global del terror, de la
las armas, del fentanilo, de la psicofarmacología y de la vigilancia. Porque el fenómeno no es solo criminal, es industrial. El Big Pharma necesita patologías para vendernos soluciones. El complejo militar industrial necesita guerras para vendernos paz. Y el mercado financiero necesita del miedo para sostener el valor del dólar en los mercados internacionales. Terrorismo, narcotráfico y farmacéuticas son hoy un triángulo sagrado de la necroeconomía. Producen muerte para vendernos la ilusión de estabilidad. Como Immortal Joe en Mad Max, los nuevos señores de la guerra ofrecen agua o seguridad a cambio de obediencia, mientras las masas victorian agradecidas sin saber que a esos a los que alaban son en realidad sus captores. Y como las Bene Gesserit, figuras invisibles que manipularon dinastías en Duna, los arquitectos del poder contemporáneo, Kissinger, los lobbies de defensa, las corporaciones médicas, controlan los destinos del planeta entero sin disparar una sola arma. El miedo es su especia y la sangre su divisa. En este escenario, los pueblos del desierto, nuestros campesinos, indígenas, desplazados, estudiantes, se convierten en los fremen de este necrocapitalismo, los primeros en ser sacrificados en nombre del equilibrio imperial. Se nos dijo, como a ellos, que la violencia era necesaria, que el dolor era el precio para la paz, pero los imperios no buscan paz, buscan permanencia. El filósofo camerunés Achille Mbembe llamó a esta práctica poscolonial necropolítica, el poder de decidir quién merece vivir y quién debe morir. En México esta decisión ha sido tercerizada a los carteles, el mercado y la indiferencia del Estado. La guerra contra las drogas no fue contra las sustancias, sino en contra de los pobres. En Star Wars, el Imperio usa la muerte como un instrumento de control. La estrella de la muerte no destruyó a Alderaan por odio, sino para mantener la obediencia de los demás sistemas estelares. En nuestro mundo, los ejércitos de carteles, los contratistas y gobiernos cumplen esta misma función simbólica: recordarnos quién puede morir sin hacer un escándalo. Casos como Campo Algodonero contra México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Rosendo Radilla Pacheco ante la misma Corte, así como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el horror experimentado a inicios de año en el campo Izaguirre, son solo las puntas visibles de un iceberg muchísimo mayor. Por cada fosa encontrada, hay cientos más aún sin ser nombradas. No sabemos cuántos más campos de exterminio existen en realidad en el país. Es como si aún alimentáramos a los dioses antiguos del inframundo. Solo que ahora los sacrificios ya no son para Mictlantecutli, sino para el mercado. El derecho, cuando llega, apenas alcanza a categorizar la muerte, pero no llega a impedirla, porque cuando el Estado abdica su deber de proteger, la ley deja de ser un escudo y se convierte más bien en un epitafio. Hoy, gracias a los documentos de la Operación Rápido y Furioso desclasificados en el 2012, sabemos que el gobierno de Estados Unidos ha permitido el ingreso de armas hacia México con el pretexto de rastrear su flujo. Ninguna de ellas fue recuperada. La mayoría terminó en manos de los mismos grupos que hoy justifican la militarización y la vigilancia permanente. Una senda dorada sin redención. Un sacrificio calculado en donde los caídos no fueron los nobles, sino campesinos, migrantes, periodistas, estudiantes y jóvenes sin futuro. Pero la historia no comienza ahí. Si seguimos el polvo hacia atrás, encontraremos un linaje de operaciones que dibujan la genealogía de nuestro infierno. Piensa por un momento en el canciller Sif Palpatine, el titiritero que, desde las sombras, empujó a los dos bandos a pelear durante la Guerra de los Clones, para que su poder no tuviera fin. Ahora baja de la ficción y mira los papeles. Lo que encontrarás no son holocrones Sith, sino memorandos, informes de inspectoría y cables clasificados. Piezas administrativas que prueban que no estamos ante errores aislados, sino ante una ingeniería política que hizo del conflicto una fuente de recursos económicos permanentes. Al finalizar la década de los 70s, el escándalo Irán-Contras dejó claro que decisiones de seguridad nacional implicaron redes de financiación clandestina con efectos colaterales en el tráfico de drogas de toda Latinoamérica. Los documentos del Tower Commission y la documentación desclasificada del National Security Archive muestran cómo el apoyo a los Contras se financió con el comercio ilícito de polvo blanco hacia Estados Unidos. Fue la primera lección. La guerra puede financiarse con droga cuando hay intereses estratégicos en juego. Más adelante, el asesinato del agente especial de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985, evidenció una trama aún más siniestra. Mientras un agente de la DEA desmantelaba laboratorios y rutas, otras piezas del tablero, agentes, contratistas y funcionarios, mantenían canales que permitían la circulación de estas mismas sustancias. Testimonios como el del agente especial de la DEA, Héctor Bereles, y archivos judiciales muestran que la investigación de Camarena chocó contra intereses políticos a ambos lados de la frontera. Su muerte cambió la historia del narcotráfico y de la política antidrogas para siempre en todo el continente. Tan solo un año después, en 1986, el derribe del narcoavión C-123K de Juan Ramón Mata Ballesteros dejó ver la logística aérea que ligaba corredores de armas y drogas, operaciones con vínculos a contratistas y agencias de inteligencias como la CIA y la DFS en México.
Eran rutas que servían a proyectos políticos encubiertos y que acabaron transformándose en arterias del crimen transnacional de armas y de sustancias. Ya durante la década de los 90, la fragmentación del Cártel de Guadalajara se manifestó como un fenómeno no solo del orden policial. Informes de agencias y reportajes de investigación sugieren el clásico uso de la estrategia divide y vencerás. Su diseminación sirvió en realidad para crear múltiples organizaciones regionales en vez de un monopolio que pudiera desafiar estructuras de poder externas. Esa dispersión convirtió el narcotráfico en un sistema muchísimo más difícil de erradicar y más fácil de explotar por intereses estatales o privados. El nuevo milenio trajo otra capa de complejidad: la internacionalización de tácticas militares y alianzas financieras con bancos globales. Investigaciones periodísticas y documentos gubernamentales han documentado cooperación entre agencias de inteligencia e incluso transferencias tácticas entre servicios de inteligencia a grupos criminales, como el caso de los Zetas en México, lo que profesionalizó la violencia y la volvió más eficiente y rentable. En el 2012, la Operación Rápido y Furioso se convirtió en una ficha clave. El informe del DOJ y las auditorías del OIG muestran que se permitió que armas caminaran hacia México con la idea de ser rastreadas. El experimento fracasó. El rastro se perdió. Las armas alimentaron crímenes reales y cientos de inocentes murieron. El balance ya no es solo técnico, es humano. Paralelamente, como los separatistas durante las guerras de los clones, el sistema financiero y farmacéutico tejía su propia parte del entramado. Bancos sancionados por laxitud en sus controles, como el caso de Wachovia Bank, investigada por operaciones de corresponsalía que facilitaron flujos ilícitos de dinero para los cárteles de México y Colombia. Estos bancos, encargados de lavar el dinero para el narco, terminaron convertidos en piezas logísticas del sistema que alimentaba la disponibilidad de recursos en el sistema financiero internacional. Hay incluso quienes piensan que gracias a estos recursos, la economía mundial no colapsó durante la crisis del 2008. Informes del Departamento de Justicia y de la OCC documentaron esta connivencia operativa. Por su parte, la industria farmacéutica dejó sus propias huellas en la tragedia. El caso de Purdue Pharma y el Oxycontin, expuesto en el Massachusetts versus Purdue presentado en el 2018, demostró la responsabilidad de sus prácticas de comercialización en esta crisis de opioides en Estados Unidos. Están documentadas en juicios, acuerdos y reportajes de investigación que culminaron en acuerdos multimillonarios y en cambios regulatorios dentro de la FDA. La lógica es visible. Cuando las sustancias se monetizan sin un control adecuado, la sociedad paga con adicción y muerte. Finalmente, la caída del poderoso exfuncionario mexicano Genaro García Luna, condenado por aceptar millones en sobornos del cártel de Sinaloa, se vuelve una prueba más. Autoridades que debieron protegernos, a veces protegieron y facilitaron el negocio. La sentencia y los documentos del DOJ explican cómo el tráfico, la impunidad y la corrupción fueron engranajes más dentro de esta guerra donde las instituciones oficiales han jugado y siguen jugando un rol activo. No se trata de conspiraciones ficticias, sino de una sucesión documentada de hechos, cables diplomáticos filtrados por Wikileaks, informes del Congreso estadounidense, auditorías y coberturas periodísticas que, tomadas juntas, dibujan un paisaje donde el conflicto se vuelve recurso y donde algunos actores actúan exactamente como un Palpatine de la vida real, promoviendo y usufructando la guerra desde las sombras. Si queremos mantener la metáfora de Duna, no fue solo la ambición de un Harkonnen, fue un sistema transnacional y las pruebas están en los archivadores. La pregunta es obvia y brutal: ¿cómo reparar un mundo cuyo mayor negocio se sostiene en la muerte de millones? Esta cadena de operaciones, de la CIA a la DEA, del Mossad al Pentágono, configuran un mapa del control global donde la guerra, la droga y la economía se funden en una misma maquinaria. Como la CHOAM de Duna, el consorcio comercial intergaláctico que monopoliza la especie. Estas redes financieras y militares aseguran el flujo del polvo, del petróleo y de la sangre, independientemente de los costos humanos. Pero como vimos, el verdadero poder se oculta a la sombra de despachos de abogados y lujosas oficinas de gobierno. Son las Bene Gesserit de nuestro tiempo, los lobbies, consultoras y fondos de inversión que diseñan guerras, crisis y rescates financieros como si fueran profecías autorrealizables. No disparan una sola arma, sus decretos valen más que 1000 bombas. Manipulan variables, gobiernos y narrativas, como las hechiceras que dieron poder a la casa Atreides, quienes criaban mesías para sostener imperios, o el señor oscuro de los Sith que manipuló a toda una galaxia para imponer su imperio. En el siglo XXI, los dioses de la guerra ya no visten uniformes vistosos, usan traje, laptop y gráficos de rendimiento en bolsa. Son los Immortal Joe del capitalismo avanzado. Prometen salvación mientras distribuyen miseria, y cuando el sistema colapsa, declaran que todo fue por nuestro bien. El horror no siempre es sobrenatural. A veces toma la forma de una firma en un documento desclasificado o de una orden de compra aprobada en una oficina con aire acondicionado. Quizá la verdadera pregunta no sea quién controla el polvo, sino por qué seguimos respirándolo.
Porque si algo nos enseña la historia de Arrakis a América, es que toda sustancia que da poder termina exigiendo vidas a cambio. Y mientras sigamos llamando progreso a la masacre, esta senda dorada que escogimos solo nos llevará a otro desierto. En el universo de Duna, el ascenso de Paul Atreides no fue al azar. Fue el resultado de siglos de manipulación silenciosa. Las Bene Gesserit, tejedoras de linajes y mitos, modelaron religiones enteras, sembrando profecías entre los pueblos del desierto. Ellas decidían qué historias debían recordarse y cuáles debían ser enterradas. En Star Wars, el ascenso del Imperio tampoco fue casualidad. Palpatine, desde su tribuna en el Senado, diseñó una guerra que él mismo controlaba a la sombra, jugando en ambos bandos, para los separatistas y la República. Mientras todos creían luchar por la libertad, él forjaba las cadenas que los unirían al miedo. Así nació el Imperio, no con rayos láser, sino con una mentira perfectamente administrada. En nuestro mundo, también existen fuerzas que escriben el destino desde las sombras, políticas, económicas, religiosas y corporativas. Ellas diseñan el relato que nos contamos para justificar el dolor, para aceptar la miseria como parte del orden natural de las cosas, y como en Arrakis o en Coruscant, han hecho de la muerte una herramienta más del poder. Pero en el polvo de los desiertos de México, un grupo de mujeres decidió que esta historia debía volver a contarse. Son las madres buscadoras, las Fremen de nuestro tiempo, que desafían al miedo y al silencio para rescatar de la arena los restos de sus hijos, de nuestros muertos. No empuñan armas ni banderas, su poder es la memoria. En Star Wars, la rebelión nació del amor a los caídos y del deseo de justicia. En México, la verdadera alianza rebelde no porta sables de luz, sino palas y fotografías. Su lucha no es por galaxias lejanas, sino por tumbas sin nombres a la orilla de la carretera. Cada fosa que se abre es una grieta en la narrativa oficial, una prueba de que el sistema que protegió protegernos se alimenta de los que desaparecen. Ellas no buscan venganza, buscan verdad, y ese parece ser el acto más subversivo de todos. El Día de Muertos entonces no es solo un homenaje a los que ya no están, es una conversación con los que no queremos olvidar, una súplica para que la historia no vuelva a repetirse. Por eso encendemos veladoras, por eso seguimos alzando la voz. En un país donde los poderosos se esconden atrás de pantallas y discursos, las madres buscadoras encarnan lo poco que queda de humano en nuestra sociedad. El amor que se niega a rendirse, la fe que no necesita de profecías, la fuerza que no nace del poder, sino del duelo. Tal vez la senda dorada que debamos perseguir no sea la de Paul con su cruzada de venganza y salvación universal, sino la de Anakin Skywalker al final del regreso del Jedi. El hombre que tras perderlo todo, eligió salvar lo poco que le quedaba de bueno. Al final, el elegido de la fuerza no buscó conquistar el universo, sino devolverle el equilibrio, aun si eso significaba morir en los brazos de su hijo y traicionar a su maestro. Quizás ahí, en ese acto de renuncia, se encuentra la redención que nuestros propios imperios han olvidado. Y hasta aquí nuestro episodio especial del Día de Muertos. Si algo nos enseña la historia de los rebeldes y de los Fremen, así como la de nuestras madres buscadoras, es que los imperios pueden destruir a los cuerpos, pero nunca del todo la memoria. Mientras mantengamos el recuerdo, el polvo del desierto seguirá contando la verdad. Les agradezco mucho haberme acompañado por este recorrido entre el mito y la realidad. Si esta reflexión molvió algo dentro de ustedes, ayúdenme a compartirla. Enciendan una veladora para alumbrar el camino de quienes aún buscan en la oscuridad. Que cada altar sea también una denuncia y cada flor una promesa de memoria. Hablen con sus muertos. Que la memoria siga viva aunque el polvo intente cubrirla. Yo soy Emi y esto fue Lex Machina. Nos vemos en el próximo viaje y mientras tanto, sigamos haciendo del recuerdo nuestra forma de resistencia.